It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. Hoy estoy maravillosamente acompañada de dos fantásticos e inteligentes hombres. Como son Eleno Saña, bienvenido. Gracias. Y Félix Rodrigo. Félix, que habéis visto en muchas de mis entrevistas, hoy viene de ayudante de entrevistadora. Eso es. Porque como tenemos una personalidad bastante erudita, inteligente, apasionada, creía que necesitaba un poquito de ayuda. Entonces yo voy a preguntar quizá cosas un poquito más mundanas y Félix me va a ayudar con el aspecto más filosófico de Eleno. Así queda un poquito compensado. Eleno Saña, para los que no le conozcáis, nació en Barcelona en 1930, es catalán, proveniente de una familia libertaria, pero a los 29 años, en el año 59, se trasladó a vivir a Alemania, creo que por temas amorosos. Se casó con una chica alemana y desde allí desde entonces reside en Alemania, visitando frecuentemente Barcelona, su ciudad natal, y Madrid, donde también ha colaborado con la prensa española. Entonces él es básicamente filósofo, escritor, ensayista y tiene, un montón de libros publicados, incluso creo que más que tú, Félix. Sí, bastante más, claro. Tiene 40 y pico libros editados, de los cuales 17 son en español y... No, 17 en alemán. ¡Ay! Perdón, lo he dicho al revés. Bien, estás al tanto, ¿eh? Estás al tanto. Bien. Claro. 17 son en alemán, lo cual dice mucho de una persona que con casi 30 años se traslada a un país y a los pocos años empieza a escribir libros en una lengua como el alemán. Y 20 y pico libros son en castellano, en español. Me pregunto por qué no habrá algún libro en catalán, pero eso ya me lo explicarás más adelante. Claro, estudiaste en castellano, imagino, como tantos... No aprendí no se enseñaba entonces en mi época, en la época de mi formación. ¿Lo hablabas en casa, supongo? Estaba marginada la lengua catalana. Yo hablo el catalán, pero no lo leo con dificultades. Y no puedo escribir en castellano. No es fácil, es más difícil el catalán que el alemán para la hora de escribir. ¿Qué me dices a eso? Bueno, ahora el alemán lo domino, claro. Y para escribir, yo no puedo escribir en catalán. Cuando recibí la primera carta de Tarradellas, naturalmente me la escribió en catalán. Y mi respuesta, lo primero que tuve que hacer es pedirle perdón, porque yo no podía contestarle en catalán y le escribí en castellano. La única lengua de España. Mira. Como dato curioso sobre ti, ¿por qué te llamas Eleno? Porque tú me has dicho hoy que eras el único Eleno de España. Exactamente, es muy fácil de explicar. Mi padre era un gran admirador de la cultura griega y me puso Eleno, que significa griego. Los helenos, los griegos, lo mismo. Los helenos eran los griegos. Sí. ¿Y te ha marcado este nombre? ¿Te ha marcado la cultura griega? No, es decir, la cultura griega, pues aparte, supongo que aunque no me llamara Eleno, me hubiera interesado. Pero claro, es casi una obligación. Es casi una obligación. Hay otro dato muy curioso e interesante de Eleno que me he enterado hace pocos días, y es que él fue un tertuliano habitual del programa La Clave, que tantos y tantos veíamos. De hecho, me decía que era el que fue más veces invitado por Balbín, nuestro estimado José Luis Balbín, a La Clave. Me enteré de que yo había sido el contertulio más frecuente, porque una noche estábamos cenando en Madrid y estaba Tamames, el famoso Tamames, que empezó de superizquierda, fue líder clandestino de los comunistas y luego se pasó a la derecha, más o menos. Y el Tamames siempre me fue antipático. Y un día estábamos cenando, el pequeño equipo de La Clave,
Y dice, no, porque yo que he sido el contertulio más asiduo de la clave, que he estado, no sé si dijo 8 o 7 veces. Digo, perdona, pero yo he estado 9 veces, y soy yo. Y entonces los que habían allí, que me querían mucho, voting fue a president. O sea que la anécdota. Por eso que estuve 9 veces. En la clave tú, además de inteligencia y sabiduría, introducías un elemento que lo observé ayer viendo uno de los vídeos, que es elegancia. La elegancia es muy importante, el saber estar con elegancia. No sé. Ayer me fijé en eso. Además, acompañado de su pipa. Sí. Hoy Balvin fumaba también, eran los dos. Hoy tengo que decir que le hemos permitido, habitualmente no fumamos en plató, pero le hemos permitido tener Bueno, su luego pipa por si tengo ganas me fumo. por una si le pipa. apetece. Otra cosa que se te considera cuando he preguntado sobre ti es un humanista. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa exactamente ser un humanista? Ser un humanista es adjudicar a lo humano, en el sentido más elemental e inmediato de la palabra, que la palabra viene del Renacimiento, es la época en que empieza a circular el nombre de humanista, esto, en un plano general, pero muy concreto, conceder gran importancia a la conducta, al comportamiento con respecto hacia tu prójimo, las personas con las que te relacionas. Al humanismo pertenece, pues, ser humano y considerar que las personas con las que tú tratas tienen los mismos derechos que tú. No los utilices como objeto, sino que las consideres tanto como un sujeto soberano como tú mismo, que no te adjudiques derechos de abuso, de utilizarles con fines propios. Esto es el humanismo. Pero para mí eso sería una obviedad, ¿no? Para mí eso sería una obviedad. Todos los seres humanos somos iguales. Sí, claro. ¿Quiénes no son humanistas entonces? Las personas que consideran, es decir, que consciente o inconscientemente utilizan al prójimo con fines propios. Los objetualizan para sacar partido de ellos. No los consideran, es decir, con los mismos derechos que tú. Los conviertes, esto lo explica muy bien Kant, no utilizar a los demás como objeto de tus fines, sí considerarles como fines en sí mismos. Es Kant, esto lo he expresado en los términos de Kant. Bien, tenemos aquí algunos de los libros que hemos podido conseguir de Heleno. Por ejemplo, Félix me ha traído este, que es de Félix. Antropomanía. Sí, Antropomanía Sí. en defensa de lo humano. Antropo también quiere decir ser humano, ¿no? ¿O no? ¿Qué quiere decir? Antropo es hombre, persona o... El título tiene su historia. ¿Tiene su historia? Cuéntame. Porque Félix valora mucho este libro, creo, ¿no? Me lo metió el director de la editorial, porque yo el nombre que, como digo, en defensa de lo humano, y porque soy humanista, entonces yo propuse el título Antropofilia. Pero antropofilia, que significa en griego amor a las personas, al hombre, puede interpretarse como en términos de homosexualidad. Y entonces no había un término exacto y me metió. Y el libro tuvo éxito. O sea, fíjate que un editor griego, paseando por Madrid o Barcelona, no, en Barcelona estaba, en la calle Pelayo había una librería y vio el libro le llamó la atención, claro, como griego se dio cuenta. Y el título que es una gilipollez, el título es una gilipollez. Y sin embargo el griego no le impidió interesarse por el libro y se lo llevó, compró un ejemplar y me lo han traducido al griego. Ah, mira, ¿ves? Sí. Muy bien. Y hace
Bueno, pues este lo recomendamos entre toda la bibliografía de Heleno. Y también tenemos otro aquí, la filosofía de Heidegger, creo que se Muy pronuncia bien pronunciado, Heidegger, señora. Un nuevo oscurantismo. Sí. No sé, yo la verdad es que no conozco a Heidegger, lo ha recomendado Félix también. No sé qué quieres un poco comentar sobre este libro, Félix. Me lo regaló Heleno, dedicado. O sea que estaba obligado a traerlo hace un par de años. Sí, bueno, yo entiendo que la crítica de Heidegger es importante porque ha sido construido Heidegger. No sé bien por qué, como el gran filósofo del siglo XX. A ver, quizá tú lo puedas explicar por qué, yo no lo entiendo. Y era necesario quizá desmontar todo ese aparato absurdo que se ha construido en el mundo académico en relación con él, ¿no? Esto es indignante, que este hombre sigue siendo considerado como el filósofo más importante, no solamente por los alemanes, sino también por los extranjeros. Aquí se ha divinizado su figura como un genio universal único, y entonces yo, pues eso me parece una memez y una injusticia, y claro, mi libro es una réplica a esta mitificación de Heidegger como es. Y el señor este, aparte de su... le explicaba, antes no estabas tú aquí, le explicaba a Félix que en Barcelona, yo iba a la biblioteca municipal de la calle del Carmen y estuve leyendo de joven a Heidegger, traducido al castellano, y había una cafetería, un patio interior muy bonito, muy acogedor, y allí, como yo iba todos los días, conocía a muchos estudiantes y hablaba, mientras leía, hablaba yo de Heidegger, despotricando de Heidegger, que no entendía nada, y un día se me acerca un profesor, un señor que no conocía yo, y me dice: ¿tendría usted inconveniente en dar una conferencia en la universidad, en la Facultad de Filosofía? Yo me quedé de piedra. Y mi primera conferencia en mi vida la he dado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. ¿A qué edad? Sobre Heidegger. ¿A qué edad esto? Yo tenía 24 años. O 25. ¿Qué me dices? Es una cosa ¿Pero tú estudiaste? Alucinante. ¿Qué estudios hiciste? No, yo no estudié. ¿No estudiaste? ¿Qué va? O sea, no quise. ¿No quisiste? No. O sea, todo tu Había conocimiento es autodidacta. una aversión espontánea hacia el mundo universitario. ¿De veras? Bueno, porque en el mundo libertario... Mi padre quería que estudiara, pero no dije. Ah, o sea que todo tu conocimiento es autodidacta. Sí. Tus lecturas, Todo. tus experiencias, tus Aprendí idioma, idiomas también. pero por mi cuenta. Iba a la escuela de idiomas, pero Ajá. no todo autodidacta. Bueno, tenemos otro libro aquí fantástico, que este sí que puedo decir que lo he leído, y te felicito, que es Breve Gracias. Tratado de Ética, Sí. una introducción a la teoría de la moral. Este lo he conocido porque Félix en todas sus charlas hace Sí. como una especie de, por Me lo favor, contaron. hay que leer este libro. Y además la ética y la moral es un poco el eje central de toda la... Del toda la- humanismo. Del humanismo. no de ti, sino bueno, del humanismo y de ti como humanista. Ah, sí, claro. Exactamente. Entonces, hoy hablaremos bastante del tema de la ética y la moral, ¿vale? De momento estoy presentando los libros. Y luego también hay otro libro, que tampoco lo tenemos aquí, además no ha sido traducido al español, que es uno muy divertido que a mí me encantaría leer, que vamos a ver si encontramos a alguien que nos lo traduzca, por lo menos que en petit comité podamos leerlo, que es el de Don Quijote en Alemania, Ah, sí. apuntes autobiográficos de un excéntrico. De un outsider. De un outsider, el título es de un outsider, qué bueno. No, está en alemán, no recuerdo ahora el nombre que le puse, pero Sí. significa, para que lo comprendan, Sí, outsider. vale, que no es lo mismo que excéntrico, está bien. Exactamente. Y que eso es autobiográfico, ¿no? Cuenta cómo Sí. cuando tú te vas allí Exactamente. y bueno, para ti Quijote es una persona fundamental, para ti encarna los valores Exactamente. éticos. Es decir, abreviando, Sí. soy español, es Sí. decir, no lo puedo negar. Ajá. Temperamento, mentalidad, formación, y llego a Alemania, un país completamente distinto a nuestra manera de ser.
distinto en el carácter, en la cultura, en la historia. Y yo, es decir, admiro profundamente a Cervantes y su obra, Don Quijote. Y yo, ideológicamente, soy, es decir, soy quijotesco. Hacer el bien espontáneamente, por necesidad íntima, sin reflexionar si va a terminar con una derrota o una victoria. Y entonces me encuentro a un país completamente distinto. Me costó mucho asimilarme, tuve choques, y luego escribí los libros contra Alemania, libros críticos. Y soy Don Quijote allí luchando con los molinos y los gigantes y tal, y nada más. Y esta ha sido una de las experiencias más profundas de mi vida, estar en un país que tú no quieres, no admiras, que criticas, que te cae mal, la gente, la educación, la manera de ser, y entonces enfrentarse a este país, y te cuento todo esto. Qué interesante. Bueno, hago una llamada por si alguien que sepa alemán nos quiere traducir el libro, si es posible editarlo, y si no, aunque sea para poder leerlo, ¿no? A mí me encantaría poder leerlo. Sí, claro, es un libro autobiográfico. Claro. Y a mí me surge una pregunta con esto que has dicho. ¿Vale la pena pasar por todo eso por amor? Bueno, cuando yo ataco y critico a los alemanes, generalizo por necesidad, sí. Pero hay personas... Por supuesto, lo entendemos muy bien. La primera fue mi esposa. Bueno, yo diferencio entre la mujer alemana y el hombre alemán. ¿Ah, sí? La mujer alemana es distinta. ¿Que el hombre alemán? ¿Pero hablas en general de las mujeres? Sí, en general tengo muy buena experiencia con las mujeres, y la cultura alemana está en manos de mujeres en el 70%. Vaya. Y cuando yo publicaba libros, como tenían repercusión, me organizaban lo que se llama en alemán lecturas, no era conferencia. Es leer un capítulo o dos de un libro. Y esto es una costumbre alemana. Aquí no existe. Aquí es allí publicas un libro, tiene repercusión, te invitan a leer un capítulo. O capítulo medio, y diálogo. Y el 70% del auditorio estaba compuesto por señoras. ¿No será que eras muy guapo? También, además de inteligente. Gracias por el piropo. Y entonces... ¿Siempre has sido contracorriente? ¿Siempre has sido contracorriente? ¿Has dicho siempre lo que te ha parecido sin importarte...? No, es decir, claro, el mundo está compuesto pues de buenas personas, de malas personas, de países y de sociedades y comunidades que tienen una de cal y una de arena, y a veces no ha sido... Mis libros siempre tienen un fondo positivo, es decir, que no siempre nado contracorriente, pero si el mundo está deshumanizado como ha estado generalmente siempre y como está ahora, pues claro, no tengo más remedio que desde mi posición humanista tenga que replicar y estar en contra. Pero yo también, ahora por ejemplo, con las mujeres, yo soy en general, estoy convencido que la mujer es un ser humano con condiciones, es una generalización, pero y hay excepciones. Creo que la mujer es más humana que el hombre. Dejémoslo ahí. Sí, es un tema, ¿no? Y porque yo sé que, pues fíjate las tías que hay por ahí. Sí. Pero en general, es decir, creo que ha sido ya, pues la admiración hacia mi madre influye, naturalmente. Tener una madre como la que tuve yo. Una mujer como la que has tenido y una hija como la que has tenido. Entonces eso suma mucho, ¿no? Y luego las buenas experiencias, el ejemplo de Alemania que yo he tenido, con señoras no he tenido conflictos allí, no. Han sido gentiles, me han invitado, o sea que... Y en España he tenido también con los amigos, sobre todo hombres, amigos, pero he tenido mujeres con las que me han unido lazos profundos, no de amor, sino de afecto y de amistad.
¿Te ha acabado gustando Alemania? ¿Cómo? ¿Te ha acabado gustando Alemania? Me he acostumbrado. ¿Te has acostumbrado? ¿Qué piensas de Alemania como ¿Eh? país? ¿Qué opinas de Alemania como país? ¿Como país geográfico o histórico? No sé, de Alemania, o sea, no sé, abarca, cuenta lo que quieras. Es un país que no sé, así se ha dejado desorientar por falsos valores. Y bueno, esto tendrías que leer mis libros. El país, los pueblos nórdicos están desfavorecidos por el clima. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. No es lo mismo Grecia, España, Italia, con el clima. Lo que primero que te llama la atención es la escasa comunicación interpersonal, no solamente de Alemania, sino de los pueblos nórdicos. Hablar y comunicarse es en los países latinos, no importa Grecia, lo vi en Grecia, te encanta estar con la gente tomando copas, pero claro, en Alemania no hay terrazas, porque el clima no lo permite. Viven recluidos en sí mismos. De esto ya empieza desde... Y es la persona que está acostumbrada desde niño a relacionarse, a jugar o a beber o a fumar con los demás. El alemán no casualmente es el país con 10.000 suicidas al año, el país con más suicidas del mundo. ¿Alemania? Sí. Y les falta el calor que tú recibes con las personas que tratas, y el alemán vive recluido en sí mismo, el clima, te va al trabajo a casa, ahora está con los vídeos, esa técnica moderna, viven solos, y esto crea traumas inmensos. La soledad, el aislamiento, no se relacionan, tienen miedo, se lo explicaba uno de los libros que yo escribí, el segundo libro. Se llamaba, os hablaba en el coche antes ya. Están acomplejados, es decir, no, tienen miedo a dirigir la palabra a un desconocido. Creen además que no es correcto, porque podría molestar. Esas gilipolleces de prejuicio que adquieren de niños. Y este es el drama principal. Es un pueblo sin calor, son fríos. Y les gusta la masa, unirse, encuentran el calor, no interpersonal, sino dentro de la masa. Y por ejemplo te explicas que en Berlín, en la puerta de Brandenburgo, se reúne, por ejemplo, 1 millón de personas para ver un partido de fútbol o cualquier chorrada. Buscan en la masa el calor que no encuentran en la vida interpersonal. Y te encuentras, por ejemplo, el desmadre, la tragedia Bueno, tenemos otro libro aquí en la mesa, que es este, que es uno de los motivos por los cuales Eleno está en Barcelona en estos momentos, que es un libro que se llama Ética y Revolución Integral, por 4 autores, de los cuales uno de ellos es Félix Rodrigo. Entonces Eleno tuvo la amabilidad de hacerles un prólogo. Y el viernes estuvimos en Barcelona en una de las presentaciones de este libro, porque ya lleva unas cuantas. Hay que decir que las presentaciones son eventos poco frecuentados. Parece ser que el tema de la ética y la moral no llama mucho en estos momentos. Aún así, la presentación fue de gran valor. Yo asistí, está grabado, lo voy a publicar también. Y Eleno, ¿qué nos cuentas un poco en este prólogo y qué nos comentaste el otro día en la presentación acerca de la ética en estos momentos? Yo no tengo memoria. ¿No tienes memoria? No.
No recuerdo ahora lo que yo he escrito. ¿No recuerdas lo que dices en el Pero prólogo? vale. Las aportaciones de los 4 autores me gustaron mucho y coinciden plenamente, es decir, con lo que yo he pensado, sobre todo lo que yo digo en el breve trato de ética. O sea que ahora no puedo repetirte lo que yo he escrito en el prólogo este. Muy bien. Entonces solo os queda el remedio de compraros el libro, leeros el prólogo, los 4 autores y luego ver el vídeo de de la presentación y escuchar lo que dice Leno. Félix, ¿alguna aportación aquí? Sí, bueno, nosotros el libro lo hicimos porque queríamos romper una lanza, voy a usar un lenguaje quijotesco, en beneficio de la filosofía moral, que es una cuestión olvidada, completamente olvidada, de los poquísimos libros que en los últimos 10 años se han publicado en castellano sobre ética, es el libro este, el breve tratado de ética. Fuera de eso no hay prácticamente nada, ¿no? Y claro, se nos ocurrió, yo conocía a Leno ya de antes, se nos ocurrió pedirle que nos hiciera el prólogo. Sabemos bien que un libro de ética no va a resolver el problema de una sociedad amoral, ¿no? Pero hacemos esa pequeña aportación para resolver el problema. Y a mí me interesa mucho porque, especialmente porque Leno es de los poquísimos autores que son capaces de utilizar, en el buen sentido de la palabra, la filosofía moral de la cultura occidental, que está perdiéndose. Y entonces ese esfuerzo por mantener lo que es la cultura occidental, antes has citado a Kant, has hecho una crítica muy importante a Heidegger, es una cosa que me atrae particularmente, porque veo que avanzamos hacia un abismo, que es la destrucción de una cultura. Ya sucedió antes, en el siglo III, las élites romanas que dominaban el mundo dan la espalda a su propia cultura y esta se disuelve y prácticamente desaparece y es rescatada por el monacato cristiano revolucionario. En los monasterios se copian los libros que se habían abandonado. Ahora nos acercamos a una situación así y yo entiendo que Leno es de los últimos filósofos clásicos que dominan la filosofía occidental con soltura en sus obras y eso es para mí muy agradable. Gracias. Pues esa es la pregunta que tengo preparada. ¿Cómo ves, Leno, actualmente la cultura occidental? La cultura occidental. Mal. Mal. Te contesto. Cuando yo voy a la biblioteca, a veces pido libros que yo conozco de antemano. Pero a veces miro las estanterías, que hay miles de volúmenes, la biblioteca tiene 3 pisos, imagínate, salas inmensas, y me cuesta mucho esfuerzo para encontrar un libro que me llame a mí la atención. Y cuando lo cojo y me decido, pues la mayoría no los leo. El mundo académico está hecho un asco. Sí, yo estoy en la misma situación y cada vez más decepcionado de la cultura erudita. Sí, lo que se produce, sobre todo en los últimos 10-15 años, tiene un problema de falta de calidad, de superficialidad, tanto en el contenido como en las formas. También en las formas, en lo que es el saber siempre tiene un componente de literatura, de explicación oral y todo eso está mal, muy mal. ¿Y los libros de Félix te gustan? Hombre. Puedes decir la verdad. Joder, un tío Tiembla, tiembla. Que sabe mucho más que yo. ¿Sabe más que tú? Uy, pues un día os tengo que poner a prueba, haremos un concurso. No. Yo admiro bueno, yo tengo la ventaja que los idiomas, es decir, para leer, como domino los idiomas principales... Tú tienes ahí un pequeño problema, un pequeño hándicap. Claro. Casi siempre citas los textos en inglés, en alemán... Y en francés. En francés. Alguna vez en italiano. En italiano, sí. No, pero el dominio que tú tienes de la filosofía y de, digamos, la cultura clásica europea, yo no lo tengo, no lo tengo. A mí me encanta cuando leo tus libros, por ejemplo, que puedo encontrar allí citas de todos los autores, ¿no? Y además perfectamente seleccionadas, con una sabiduría muy profunda. Yo es verdad que he leído bastante a los clásicos, pero no tengo esa capacidad, lo que me gusta a mí del breve tratado de ética, y por eso lo he recomendado mucho a la juventud, porque creo que la juventud tiene que encontrar en la cultura europea la base para resolver los problemas tan graves que hoy tiene Europa. Y hablo de Europa, de los pueblos europeos, ¿no?
porque es un semillero de saber enorme. Cuando hoy a la gente se la educa, o quizás mejor se la deseduca y se la destruye, ocultando esa base amplia de la cultura europea y convirtiéndola en personas que saben preocuparse por el cómo de las cosas, el utilitarismo, el pragmatismo, y no en el qué y en el por qué, que es el verdadero saber. Cuando se domina el qué son las cosas y el por qué son las cosas, luego el cómo, es decir, la parte práctica, se le ocurre al sujeto. Pero ahora se suprime el saber profundo, el saber básico, el saber holístico, y se les da unos saberes instrumentales que dejan a la gente, digamos, mutilada. Y esa mutilación es la negación de los saberes humanísticos que eran universales, ¿no? El conocimiento humanista era universal, ¿no? Y eso es trágico porque nos encontramos cada vez más con gente realmente mutilada intelectualmente, ¿no? Y es una decisión hecha arriba. Y claro, y la cultura clásica no es así, es un saber general. Coincido plenamente contigo, y la palabra mutilada es la expresión más idónea para definir lo que está ocurriendo ahora con la cultura. Claro. Y luego la comercialización de la cultura, a buscar el bestseller, la venta. Claro. Y como no hay interés, por si se ha perdido lo de la ética y la filosofía de verdad, pues claro, la gente pues compra lo que se dice, las agencias de publicidad y los medios de comunicación vendidos a las empresas que venden eso, pues ha surgido una incultura artificial que no tiene que ver con los verdaderos problemas de la vida, y por eso me aburren y me asquean. Claro, en realidad el texto de Heidegger tuyo es también, el caso de Heidegger es curioso, porque no solamente está, bueno, su adhesión al nacionalsocialismo, que se intentó ocultar, que es obvio, porque el señor tenía el carné del partido nazi, y todo eso, ¿no? Lo sacó en el 73. Claro, o sea que no era cualquier cosa, pero sobre todo a mí eso, con ser grave, muy grave, me parece menos grave que lo que él hace con la filosofía, que la convierte en una verborrea hermética. Es decir, y eso entonces nos cierra el pensamiento filosófico. Cuando leemos, por ejemplo, a Kant, que tú has citado antes, y está bien traducido al castellano, los que no podemos leerlo en alemán, Kant no es difícil de leer, Kant lo lees con tranquilidad, ¿no? Su tratado sobre ética, que yo lo he leído mucho, de Kant, yo recuerdo haberlo leído, pues como se dice, en el metro, ¿no? Una buena traducción al castellano hecha en Argentina, que tengo en casa. Pero claro, cuando llega un momento que ya el pensamiento ha decaído y no se tiene gran cosa que decir, entonces lo que se busca es una fórmula, que es el embrollo verbal para ocultar el vacío del pensamiento. Y eso es lo peor que hace Heidegger, ¿no? Que es el fin de la filosofía. Heidegger significa el punto final, pero no porque sea la cumbre, sino porque es ya con un momento en que en realidad ya la filosofía no interesa, ya solo interesa el poder y el dinero, y entonces la metemos en ese desagüe, ¿no? Que es la palabrería. En ese túnel oscuro que nadie ve nada. Claro, porque yo mismo no me considero tonto, pero porque nunca he sido capaz de leer Ser y Tiempo, porque a mí no me toman el pelo. De comprender. Sí, lo lees sin comprender. Sí, pero lo lees y dices, bueno, y todo esto yo me aburría, ¿no? Claro, y tenemos que volver a convertir la filosofía en un saber, yo diría que incluso popular, ¿no? Es un Las saber grandes de la verdades, gente. Félix y Alicia, son verdades muy sencillas. Eso es. Y si no te atienes a este criterio, estás falsificando lo que debe ser la filosofía. Claro. ¿Y cuáles son esas grandes verdades? ¿Cuáles son esas grandes verdades? El amor, la convivencia, pues la vida, eso. La vida es... El hombre es un animal, son políticos, es un animal político. Y luego también un homo sociales, que es lo mismo. O sea, Tomás de Aquino le pone homo sociales, en griego, Aristóteles, son políticos. Es un animal social, es decir, vive con otros, es convivencial. Pero el motor de la vida es, naturalmente, el amor, la amistad. Por eso, Aristóteles hace hincapié que lo más importante de una sociedad
es la amistad y la virtud. Entre los griegos, la idea clásica, arete, la virtud máxima en la Grecia clásica era la arete politiqué, era la virtud política, el trato con los demás. Y entonces surge Sócrates. La verdad no pertenece a una persona sola, monopolizar. La encuentras dialogando, la cultura dialógica. Esto es muy simple todo. Como es simple que una persona te caiga bien o mal. Únicamente la ves ya. Todo esto es la filosofía de verdad. No hay que complicarse la vida, hay que facilitarla. Y complican la vida los que tienen objetivos artificiales, lo que yo llamaba antes el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad de Heidegger, ¿cuál era? Os lo voy a decir. En un país de gigantes medía 1,57 m. Era un enano en Alemania. ¿Tú crees que detrás de cada uno de esos personajes que son psicópatas y gente mala hay un complejo de inferioridad? Sí, yo estoy convencido. La primera tesis es la que expuso, de lo que yo conozca, la vuelta del siglo pasado, el fundador de la psicología se llama Individual, que era un austríaco de origen judío, y él expone la tesis de que en el fondo de toda actitud anormal hay un complejo de inferioridad oculto, que es lo que yo estoy convencido cuando hablábamos antes en el jardín, el pájaro ese, el trumf ese. Es que es muy complicado ser un ser humano. Y yo tenía por aquí, por ejemplo, aparte de los complejos de inferioridad, una cita que he cogido del breve tratado de ética sobre el miedo existencial, que, voy a citar un par de frases tuyas de este libro. El hombre tiene miedo precisamente porque una de sus dimensiones ónticas fundamentales es el ansia de seguridad. Tanto es así que la existencia humana no es más que una pugna dialéctica permanente entre el afán de seguridad y el sentimiento de miedo. Es fácil de explicar, el miedo es el origen de las religiones. Esto lo explica Feuerbach, en castellano, Feuerbach, pero no lo digo en alemán. Feuerbach, que fue un gran filósofo, una persona admirable, rechazaba, curiosamente, el ser catedrático. No quiso, no le gustaba la vida académica. Como no le gustaba a Schopenhauer, que la criticaba. Y tiene una obra, que es su obra principal, que es la esencia del cristianismo, y él, la tesis, que la comparto plenamente, el hombre, el miedo, le conduce a buscar un protector. Y así nace la idea de Dios. Porque el hombre está inseguro. Imaginaros el hombre, el primitivo, la edad de la selva, no había nada ahí. Oh, tormentas, sol, sombra. Es el miedo. Y en la vida actual yo tengo miedo cuando salgo de casa que me atropelle un coche o una bicicleta. Es un sentimiento, es decir, intrínseco, ligado intrínsecamente a nuestra manera de ser. Y el que me dice que no tiene miedo es un hipócrita. De macho yo no tengo miedo. El hombre es miedo. Yo soy miedoso. Miedoso en un sentido muy normal. No es que tenga yo visiones, ¿no? La precaución, el sentimiento de... Y en la vida ahora actual, pues salir a la calle es un riesgo. Está así. Miedo a perder el trabajo, miedo a que tengas una enfermedad, sobre todo las personas que, a tu esposa, a tus hijos, a los amigos, continuamente es lógico. Vamos a empezar a hablar un poquito de moral y de ética.
¿Crees, Heleno, que vivimos en una sociedad sin moral en estos momentos? Totalmente. A todos los niveles. A todos los niveles. ¿Y tienes alguna explicación? ¿A qué lo achacas? ¿A quién beneficia? ¿Por qué? A las clases altas. Las clases altas se han apoderado de todo, los lobbies financieros, y debo añadir que ellos se creen que han logrado, por medio de este sistema de injusticia permanente, ellos creen que han alcanzado el ideal de su vida, pero también son víctimas de las propias contradicciones del sistema. No son felices. Su felicidad es artificial. Es tener una cuenta bancaria infinita, especular, mandar, imponer, pero en el fondo son unos desgraciados. Vale, yo puedo entender que las élites o la clase alta no tengan moral, porque para hacer lo que hacen no se puede tener No hay moral. moralidad, claro. Pero, ¿por qué el pueblo llano también hemos perdido la moral? ¿Por qué? Porque están envenenados por los medios de comunicación, se acostumbran a asumir, han perdido el sentido de crítico, de pensar por su cuenta, y no repiten y no hacen más que seguir los eslogans que oyen por la tele, por los medios de comunicación al servicio del sistema. Están, pues, han perdido la personalidad, se han convertido en monos que siguen a toque de corneta. Bueno, ahora el fútbol, ahora no sé, inventan siempre espectáculos y modas y las siguen porque han perdido la conciencia de lo que es la realidad natural, que es vivir, intentar ser felices. La vida, la felicidad es una cosa tan sencilla como decíamos antes, como la verdad. Y ahora se ha complicado todo, lo han complicado todo y se inventan valores ficticios y así la gente pues siguiendo, como papanatas lo de Berlín, reunirse 1 millón de personas para emborracharse, totalmente desquiciados. Y esto es, han logrado aturdir, narcotizar, cloromorfizar. ¿Cómo es la palabra? Cloroformizar. Cloroformizar. Están atontados, tontos, no tienen ni idea de lo que es la verdadera felicidad, o la verdad que está unida a la ética, naturalmente. Y además sin saber, sin ser conscientes de que están así. Y sin ser conscientes de que están así. Claro. Porque si eres consciente... Si fueran conscientes no lo harían. Han perdido el sentido, no tienen conciencia personal. Son, como decía Nietzsche, es decir, animales de rebaño. Un rebaño que obedece, como antes el pastor, ahora, o en la mili, el toque de corneta, o en la guerra, ahora pues son los eslogans por ahí. Mira, no tienen más que ver, la tienen las deformaciones y absurdidades que allí te ponen y siguen, ya lo ves. En tu aprecio por Don Quijote, claro, aparece la dualidad propia de la obra de Cervantes, que es el personaje erudito, que es el caballero, pero también el personaje popular, que es Sancho. Vida realidad. Claro, vida real. entonces había la cultura erudita, porque Don Quijote era un gran lector, y la cultura popular, ¿no? Sin embargo, ahora la cultura popular ha desaparecido ya, y como parte de ella la ética popular. Es decir, antes había unos valores que regían la vida de las personas, que eran unos valores sencillos, que se aprendían en la familia, se aprendían también en el barrio, en la vecindad, y eso ha desaparecido, casi ha desaparecido, ¿no? Y una de las grandes tareas para la regeneración de Europa es la recuperación de la cultura popular. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Y eso es una tarea grave, que para eso también nos podemos ayudar en la cultura erudita y en la ética erudita, ¿no? Pero bueno, antes había una mutua fertilización entre lo popular y lo culto, que hoy en gran medida ha desaparecido, ¿no? Y con daño para ambos lados.
lo que ratifica lo que está diciendo, no tienes más que pensar o tener en cuenta a nivel sindical, a nivel obrero, los obreros no conviven. El tiempo que disponen es para ir a los supermercados o divertirse. Antes los obreros, que trabajaban como ahora, quizá más duramente por el esfuerzo físico, el tiempo que tenían libre se iban a los locales obreros, a los sindicatos o a los ateneos, a asistir a actos culturales, lo que tú llamas cultura popular, que nace y coincide con el advenimiento del movimiento obrero clásico, más o menos mediados de siglo. Hoy nadie va a los sindicatos. Yo cuando estoy en Madrid o cuando estoy en Barcelona hace tiempo que no voy. Está creo que en la Plaza Medizanelli. Y en Madrid está muy cerca de mi hotel, que es en Tirso de Molina, ya lo sabes. Ahí ponen un letrero que pone CNT. Y vas allí y hay 4 chavales en sus despachos, pero no hay nadie. Los obreros han dejado de relacionarse con sus compañeros de trabajo y de destino. Y esto lo dice todo. Esa la cultura popular no existe. Ha desaparecido. No hay diálogo. No hay proximidad física. Tiene proximidad física por obligación cuando va a la oficina, a la fábrica, el obrero, pero fuera de ellos se van a los supermercados, etcétera, etcétera, a divertirse o a hacer excursiones en coche. Es el desmadre. La aniquilación total han logrado embrutecer psicológicamente a las personas, al individuo medio, que no es nada. O sea que tienes plena razón a hablar que la cultura popular. Yo he sacado algunas expresiones de tus libros. Mira, tengo aquí un léxico. A mí me interesan mucho los léxicos. Y cuando encuentro alguien, pues, léxicos, cojo frases bueno. Y las aprendo de memoria. Sí, y el léxico. Ya me has enseñado lo que haces con mi libro. Pues, y hay algunas expresiones hoy casi perdidas. Te voy a citar, son tuyas, ¿eh? Por ejemplo, perfeccionamiento moral. Hoy es una noción que no es utilizada por nadie. Cortesía. Casi está olvidada también, que era tan importante. La cortesía es el modo de hacer la vida agradable a los demás. Por ahí empieza. Claro, Una cosa la cortesía tan es sencilla. Considerar que uno... Los modales. Claro. Yo en todos mis libros, de alguna manera, me refiero a los modales. Y ya ves los modales. Luego está gestos amistosos. Gestos amistosos, qué bonito es esto, mira. Esto no sé de qué libro tuyo es, pero lo he sacado de ahí, ¿no? Luego la noción de concordia. La noción de concordia, hoy vivimos en un mundo convulsionado por el conflicto interpersonal. La gente se pega, se odia, hay muchas formas de conflicto, ¿no? Conflictos entre compañeros de trabajo, es horrible, entre hombres y mujeres, entre viejos y jóvenes, entre todo, ¿no? Entonces una búsqueda de la concordia, una nueva síntesis de la convivencia. Hay discordia permanente. Mi hermana menor, con la que comí ayer en Rubí, iba en el metro y llevaba eso, la cosa de los catalanes. El lazo amarillo. Y una tía la cogió por el cuello y la agredió el otro día. Confirma. ¿En el metro de Barcelona? ¿O en Madrid? En el tren. Se iba a Rubí. Ah, tren, se iba a Rubí, ya. Bueno. Mira, voy a aprovechar que ha comentado el tema de los lazos amarillos para preguntarte sobre el tema de Cataluña, porque tú eres una persona que ha escrito y hablado mucho sobre Europa, sobre España, sobre Alemania. No he leído nada tuyo sobre Cataluña y eres nacido aquí, por lo menos. ¿Cómo se ve desde tu óptica? Mi óptica y mi experiencia personal. Sí. He nacido en Barcelona y yo suelo decir, no ejerzo de catalán porque me considero, es decir, soy universalista.
creo que en el fondo más profundo de las personas hay una igualdad. Sean de los continentes que sean, a nivel de naturaleza, las personas son siempre las mismas. Desean ser felices y nada más. Entonces, mi experiencia personal, yo he vivido en Madrid y no he tenido prejuicios de ninguna clase. No me he sentido nunca exclusivamente catalán. He acogido a las demás personas. He tenido quizá costumbres diferentes, una mentalidad, una educación distinta a la del castellano de Madrid o al andaluz de Córdoba, pero nunca he tenido problemas personales con las regiones no he militado en el campo de los regionalismos. Para mí, en esto soy estoico. Los estoicos son los primeros que en la historia universal se proclaman cosmopolites, ciudadanos del mundo. Es una visión estoica que por primera vez antes los griegos, a pesar de su cultura, establecían una diferencia étnica, practicaban el etnicismo y ellos se sentían ciudadanos de primera clase y la gente, los que iban a Atenas, era una ciudad pequeña de 30.000 habitantes y había mucha gente extranjera y les llamaban metecos, que es la palabra que utilizan los vascos racistas para calificar a la gente del resto de España. Los catalanes, yo oía la palabra charnego. Y esto a mí nunca me ha gustado. Yo nunca he utilizado la palabra charnego. Cuando yo actuaba, la fase que actué clandestinamente a nivel muy modesto, mi padre coincidió en la cárcel con el señor Cornudella, que era el jefe del partido de la clandestinidad, claro, estoy hablando de los años 40. Entonces eran amigos, porque mi padre era un hombre que, es decir, aparte de que él era libertario, él juzgaba a las personas también por como eran personas, y se entendía con gente de otro. Era amigo de Maurín y del PUM, bueno, y era amigo porque había estado con él en la cárcel, con el jefe de los partidos del Partido Socialista de Cataluña, que se llamaba Cornudella, y Cornudella tenía un hijo. Y nos propusieron que hiciéramos algo juntos. Y el hijo de Cornudella estudiaba en la universidad. Y entonces lo que hacíamos es meternos, él conocía la universidad nos metíamos por la noche, cuando no había ya muy poca gente, íbamos al patio y hacíamos pintadas contra el régimen, contra Franco, o lanzábamos octavillas. Allí pues los metíamos, los arrojábamos en pleno día en la biblioteca, o sea que aquello no hubo problemas. Pero entonces me plantea a mí el publicar un folleto, no recuerdo, ya en escrito y distribuir. Y me dice, yo le digo, yo tenía el dato, le digo, oye, los estudiantes, el 60% habla castellano. Son gente que ha venido a estudiar, pero el catalán no. Y me dijo que aprendan. Digo, entonces para ti es más importante el culto a la lengua catalana que la lucha contra el régimen. Le pregunté yo. Yo, ya dejamos, no, digo no. Ya, o sea que no he ejercido de catalanista y de separatista. Y claro, el hecho de que yo me fuera y no había problema entonces, como está ahora la cosa, bueno, a lo que vamos, mi opinión. Para mí, el derecho de autodeterminación es sagrado, a nivel personal y colectivo. Entonces, yo estaba casualmente aquí, cuando se produjo lo del referéndum, con la intervención de la poli,
nacional pegando palos con los manifestantes, los votantes, mejor dicho, de noche preparando con grandes problemas. Mi hermana esto me ha estado, era militante, ¿no? Y a partir del momento que intentaron impedir por la fuerza la policía, entonces yo no empecé enseguida, empecé y digo, joder, ¿cómo van a prohibir a un pueblo que hace un referéndum pacífico y no emplea la violencia? ¿Cómo les puedes negar el derecho a la autodeterminación, que es el derecho a la libertad número uno para que una persona pueda desenvolverse libremente? Y entonces yo, es decir, naturalmente he sido adversario del nacionalismo castellano. Pero no era mi tema, es decir, era un tema, pero al ver yo el atropello, Al verlo en primera lo que sé, persona. entonces ya, claro, ha habido una revolución en mi vida. No es porque yo ame especialmente a Cataluña o porque crea que tenga derechos, ¿no? Y mi hermana explica, y esto, ¿no? Yo considero la brutalidad que han cometido de meter a la gente al republicano y a los 4, 5, 6, 7 que los ha metido a la cárcel, el tribunal ese, y el 155, esto es una carrallada. Y coincidió además que cuando lo del referéndum yo estaba en Madrid, y cuando me iba al aeropuerto, cuando me iba cogida el taxi al aeropuerto, empecé a ver banderas. Españolas. Sí. Y luego la prensa. ABC, que no es porque yo sea partidario de ABC o me hace, no, es porque leyendo ABC me doy cuenta de lo que es la derecha. El País, pues ya sabemos qué es una falsa izquierda, pero no tiene la mala leche, la mala baba que tiene ABC, que es de armas tomar, el lenguaje, los artículos, un odio terrible. Entonces, estaba yo almorzando con amigos, con libertarios. Estamos allí un matrimonio, 2 matrimonios, y había un tío que no me gusta, que es amigo de uno de los matrimonios. Yo no digo nada, viene muy bien, pero no me gusta. Y hablando yo de lo que había hecho la poli aquí en Barcelona y en Cataluña en general, y ese supuesto libertario me dice, bueno, pero los mozos no son tampoco, queriendo ya, es decir, relativizar, porque los mozos también empleaban, déjate de gente mozos ahora, me estoy ateniendo a lo que ha hecho la poli. Y entonces me revolvió las tripas, y hablando con gente y viendo imágenes en la tele, y lo que decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y aunque yo no sea militante catalanista, ni sea por 100% independencia, no lo sé, entonces yo me doy cuenta. Y yo digo, el que aquí se hayan producido estas detenciones, el único al que hubieran tenido que detener enseguida y meterlo en la cárcel es el Rajoy, que es el culpable de haber atropellado el derecho a la autodeterminación. Esta es mi posición. Así de fácil. A mí me interesa mucho la cuestión de la amistad. La amistad hoy es un texto, quiero decir, es un valor en quiebra. Incluso se han escrito algunos filosofillos franceses libros contra la amistad, explicando por qué... ¿Contra la amistad? Sí, 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 lo tengo por casa, eso hay ¿Llega uno... a tal grado la perversión? Sí, hasta eso llega, sí, se explica
como, bueno, pues a todo se le puede buscar el lado malo, ¿no? Puesto que lo humano siempre es imperfecto. ¿Qué hay de malo en la amistad? Pues eso sí digo yo, pero como todo lo humano es imperfecto, porque tiene todo lo humano es finito. Hay falsos amigos, como hay falsos amores, pero en principio, ya me explicarás tú, Mick, ¿qué decir contra la amistad? Claro, entonces sería importante quizá que las generaciones actuales que no están siendo educadas en la cultura europea clásica leyeran, por ejemplo, sobre la amistad de Cicerón, que es un libro pequeñito, un libro fácil de leer, que forma parte del fondo cultural, ¿no? No solamente es la amistad, sino algo que en las culturas ibéricas, los vamos a llamar de la península ibérica, era muy importante, que eran las relaciones de vecindad. La vecindad, lo importante que era la vecindad. Hoy ni se saludan. Hoy ni se saluda la gente. Yo recuerdo una y mujer... hay broncas entre los vecinos y peleas. Eso antes era impensable. Me acuerdo de una mujer que me decía una cosa, dice, mira, antes la vecindad era más importante que la familia. Yo he vivido esto en una época muy jodida, es decir, sobre el tema de que has planteado, que has abordado ahora. Yo vivía en la calle esta del Señora del Remei, pero entonces se llamaba Nuestra Señora del Remedio. Y entonces, imagínate a mi madre con 6 hijos, mi padre en Francia o en la cárcel, ¿cómo andábamos de parné? Pues las vecinas, no solo a mi madre, era costumbre y era normal llamar a la puerta de la vecina o de la casa enfrente o del piso, ¿podrías darme un café o un poco de azúcar? Porque... Y esto era normal. Había una convivencia vital, existencial entre las familias. Y se hacía de buen grado, o sea que nadie abusaba, era la necesidad. Y se apoyaban, nadie abusaba. Se hermanaban. Efectivamente. Y hoy... Hay una frase de tu libro que dice empobrecerse intelectual y emocionalmente. Tengo aquí anotada la frase. Es muy importante porque un defecto a veces de la cultura actual es creer que el ser humano solo es un ser intelectual, y no es verdad. Es un ser relacional, es un ser emocional, es mucho más que el conocimiento lo que necesitamos para la vida. Y entonces esta vida relacional... Como decía, perdona que te interrumpa. Sí, claro, claro. En Pascal, corrigiendo a Descartes, es decir, pienso luego soy, le decía, hablaba de que además de las razones de la mente intelectuales, hay les raisons du cœur, las razones del corazón. Claro. Y primariamente el ser humano es más emotivo que racional. Claro. Es el corazón el que manda y el que te orienta. Efectivamente. Y luego, pues, naturalmente, vas madurando, vas complicando, pertenecen las dos cosas, la ratio y el corazón. Y Pascual lo dice, les raisons du cœur. Yo lo cito a veces, para combatir este racionalismo estrecho. Efectivamente. Que ahora ya no es ni racionalismo, porque ya en las universidades no enseñan a pensar, es simplemente como convertir al estudiante o a la estudiante como en un depósito de saberes caóticos, de datos por aquí, cosas por allá y tal, ¿no? Que le impiden pensar y le impiden sentir y le impiden relacionarse. Lo educan para que se adapte al sistema vigente de valores. Claro, porque lo convivencial no puede enseñarse en una... tiene que ser algo que surja de la experiencia vital, de la vida de las personas, pero lo convivencial, lo emocional es decisivo, porque los seres humanos hemos llegado hasta aquí precisamente por la ayuda de unos a otros, los sistemas, ¿no? Mira, en el País Vasco hay una cuestión muy interesante cuando es una ceremonia
de la vecindad, ¿no? Que es cuando fallece una persona en un caserío, quien dirige el entierro no es un familiar, sino es un vecino, que no tiene que ser familiar unido por lazos de sangre. No sabía. Y entonces es esta persona quien dirige su entierro, quien lo encabeza como una expresión gráfica de la importancia de las relaciones de vecindad no familiares, ¿no? Y eso es precioso. Cuando alguien me lo contó, dije, ¡ay, qué bonito! No conozco la vida rural. Sí, hay un libro que está editado por la Sociedad de Estudios Vascos, de un hombre que se llama Bonifacio de Echeverría, me parece que se llama, o algo así, que se llama Las relaciones de vecindad en el País Vasco. Es un libro anterior a la Guerra Civil del año 1932 que explica la enorme importancia que tenía la vecindad, todo este mundo que hoy casi ha desaparecido, por desgracia, en el País Vasco y aquí y en todas partes. Como más, buenos días, como más. Sí, Y luego, como más. Sin hablar de las peleas o los conflictos. Y tenemos que plantearnos todo esto como algo a conseguir. A estudiarlo primero, cuáles son sus causas, y luego a conseguirlo para... restablecer la convivencia vecinal. Exactamente. Claro, pero eso el sistema no podría aceptarlo, porque en el momento que se regenere la vida convivencial, el capitalismo está perdido. Claro. Y el Estado también, ¿no? Porque todas estas instituciones de dominación... Claro, es considerado como un acto subversivo. Claro, es una subversión profunda que va más allá de la política. Esto hay que enseñar la importancia de los valores prepolíticos, ¿no? Porque muchas veces la política nos ciega, ¿no? Sobre todo la politiquería, y tenemos que entender la importancia de lo prepolítico, porque es ahí donde está lo sustantivo, ¿no? Claro. Del ser humano, Base, y de ahí damos el raíz. salto a la política entendida en su concepción más noble y más positiva. Vaya nivel. Eleno, el otro día en la presentación del libro de ética, dijiste algo que me llamó la atención, que fue que hablaste del riesgo de quedarse solo cuando se es fiel a un modo elevado de conducta. Y luego también he encontrado una cita en este libro que también dices, en general, la persona éticamente comprometida no tarda en descubrir que su entorno social acoge sus ideales con indiferencia, disgusto o abierta hostilidad. Que estamos viendo. Eso hay que aprender, una de las cosas que uno aprende, quiera o no quiera, a sentirse solo. O sea, Pero no. ¿por qué a nuestro entorno no le gusta? Hombre, pues si eres crítico, si estás contra lo que mayoritariamente se considera como la verdad y como lo adecuado, en cuanto empiezas a protestar y a disentir de este criterio mayoritario, pues claro, te conviertes en un outsider, en un solitario. ¿Te has sentido muy solo en la vida, en este aspecto? Sí, me he sentido muchas veces solo. Pero no ha sido un trauma para mí. Porque, no sé, por la herencia de mi padre, estar en contra pertenece a mi experiencia biográfica de muy pronto. No he padecido angustia o... No sé. Lo he considerado normal. Y además, claro, he tenido la compañía de amigos y ya entrando en un terreno muy personal, he tenido a mi esposa 53 años a mi lado. O sea que no estaba solo, estaba ella. Solo no. No, en estos he tenido, y toco madera, mi vida ha sido una vida muy afortunada. No puedo decir otra cosa. Conozco situaciones límites de pasar las putas, que es la infancia y la adolescencia. Fue una época jodida, claro, pero no ha dejado mella en mí. O sea que lo ha asumido todo. ¿Volverías a repetirlo? ¿Cómo? ¿Volverías a repetirlo? Sí, ¿Volverías a...? sin traumas.
sin traumas. Félix, sé que tenemos muchísimas más preguntas Sí. que hacer, pero el tiempo ha corrido. Vete escogiendo una de todas las que teníamos ahí previstas para terminar. Yo mientras tanto, quiero hablar un poquito sobre política. Muy bien. Tengo 3 pequeñas citas cogidas de este libro, que son, las citas tú, pero son citas de otros autores, para introducir el tema de la política, que son una de William Godwin, si se pronuncia Sí, así. en inglés. El gobierno fue concebido para suprimir la injusticia, pero su resultado ha sido el de perpetuarla. Al revés. Otra cita de Montesquieu, Montesquieu, porque es una experiencia histórica eterna que todo hombre dotado de poder abusa de él. Y otra cita de Sócrates, pero la mayor parte de los hombres que ejercen el poder, amigo mío, se vuelven malos. ¿Vuelve a repetir? Pero la mayor parte de los hombres que ejercen el poder, amigo mío, se vuelven malos. ¿Qué pasa con el poder, Heleno? ¿Por qué corrompe? ¿Cuál es el problema de la política del poder? El poder es tener la posibilidad de abusar de la propia situación para joder al prójimo. Eso Sí, es el poder. eso es el poder. Pero ¿por qué? Se repite continuamente en la historia. Sí, y una ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos Porque capaces de vencer eso? El ser humano es tenemos 2 dimensiones, 2 raíces, o 2 atributos, o llámalo como quieras, que es la tendencia al bien y la tendencia al mal. Dentro Entonces, de cada uno. en algunos, por lo que sea, claro, fundamentalmente por causas externas, son influidos a ser egoístas, a utilizar a los demás para sacar provecho de ellos. Depende naturalmente del gran valor que los griegos conceden a la pedagogía, es precisamente para educar, o Rousseau, en esto es muy griego, Émile sobre la educación, que es un libro muy valioso de Rousseau, y es precisamente ¿qué es la pedagogía? La pedagogía reconoce implícitamente que el ser humano tiene 2 tendencias naturales, que es la de ser bueno o la de inclinarte hacia el mal. Es decir, ¿qué es el mal? Hay muchas cosas que pueden ver, pero el egoísmo, sobre todo, la violencia, etc. Y el poder, estar en condiciones de poder abusar. Esto es la pedagogía. Y la pedagogía hoy, vosotros lo sabéis más que yo y lo has comentado, la pedagogía hoy está al servicio de los lobbies. Las universidades en América están financiadas por los capitalistas. O sea, está totalmente la enseñanza instrumentalizada. ¿Qué les enseñan? Les enseñan a adaptarse al sistema de valores vigente y a sacar provecho y a hacer carrera y descollar en este sistema de valores. No hay un sistema de enseñanza, de pedagogía, que esté destinado a enseñar lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es el bien y lo que es el mal. Pero aparte de esta función de la pedagogía, del valor que tiene la pedagogía, hay en la persona esta, y todos tenemos potencialmente, podemos ser víctimas de atributos, de manera de ser y de conductas que no son adecuadas al servicio, al bienestar personal y común, como es la vanidad, el egoísmo, el afán de dominio, todo esto. La pedagogía, por muy pedagogía que buena, no logra siempre, porque además hay las deformaciones naturales de las personas. Hay deformaciones físicas y hay deformaciones morales, psíquicas. Hay personas que Claro. por circunstancias la naturaleza los ha Las hecho morales no se ven. los ha hecho al revés. Claro. Y con estas personas estás perdido.
Vete a saber las deformaciones psíquicas de todos los personajes históricos que se han dedicado a hacer el mal, ¿ves? No lo sabemos, pero deben estar ahí, como el Heidegger con el metro 57, o con el señor Trump. No lo digas, no lo digas. No, no lo digo, bueno. Sí. Y ahí, entonces, ¿tú ves alguna salida? ¿Cómo? ¿Tú ves alguna salida? No. No ves ninguna salida, no es una respuesta correcta. De momento, Te hablando lo preguntaré otra vez. ¿Ves alguna salida? Dime que sí. en el sentido inmediato y de próximo futuro, lo veo muy mal. Creo de verdad que el próximo futuro, lo que se avecina, va a ser todavía peor que ahora. Pues no funciona nada, empezando por los trenes y los aviones. Empezando por el transporte. No. Ayer mi hija, de Estoril a la capital belga, 1 hora de retraso. Ya no piden perdón. Y yo, con la Lufthansa, de Frankfurt a Madrid, 3/4 de hora. Pero es lo normal. Y todo. Y si lees el periódico, lo que yo te decía, que leer es como una novela de detectives, aquí lo que pasa, aquí solo en Barcelona. Siempre cosas raras, accidentes. No funciona nada y cada vez peor. No puedes fiarte de nada. Las discusiones, las matanzas, los alborotos. Y es así. Lo veo mal. ¿Y el mundo cómo está? ¿Has visto lo de Turquía, el periodista ese? Y en la columna de hondureños que se dirigen a los Estados Unidos. Niños y mujeres sobre todo. ¿Cómo puede ser optimista viendo esto? En el asunto este de la bipartición del ser humano, la propensión al bien y la propensión al mal, que es algo obvio, ¿no? Eso es muy importante porque teniendo en cuenta eso se sacó la teoría de que el poder tiene que estar lo más repartido posible de las sociedades, de tal manera que nadie tenga tanto poder que pueda eso excitarle sus tendencias a la opresión, al egoísmo y tal. Sin embargo, ahora en la gran empresa capitalista, que está cada vez más concentrada, los lacayos intelectuales niegan eso, es decir, dicen, no, esta gran empresa será más eficiente cuanto más esté concentrada, cuanto más gente tenga. Entonces le pregunto, pero vamos a ver, si una empresa es una concentración de poder, ¿no os dais cuenta que si ese poder está tan concentrado, la gente que ejerza el poder en la empresa va a tender a hacer el mal cada vez más? De la misma manera que en el terreno político igual. Luego la gran empresa con su concentración, lejos de ser eficiente, en realidad es un foco de perversión y de maldad múltiple, ¿no? Entonces, esta teoría que es tan clásica del pensamiento occidental, ¿no? El poder tiene que existir porque las sociedades se tienen que gobernar, pero tiene que estar muy disperso, tiene que haber mucho. En realidad, la teoría de la división de poderes de Montesquieu es una versión simplificada y en gran medida falseada de eso. El poder tiene que estar disperso en la sociedad, de tal manera que nadie lo tenga, porque si quien lo tiene, lo ejerce. Tendrá una propensión al mal. Puede ser que el primer mes o el primer año no, pero luego lo haga. Cuanto más se concentra el poder, más concentración de maldad hay. Sí, bueno, pues eso tendría que explicarse hoy en el terreno económico, no solamente en el político, ¿no? Y para decir esto, no nos vendáis la idea de estas grandes empresas. Quería pedirte que hicieras una explicación más bien dirigida a la juventud. Empiezo, yo sí creo que la solución es la revolución, yo sí creo en la revolución y creo que tú también, ¿no? Entonces me gustaría que establecieras un nexo entre regeneración moral de la sociedad y revolución social. Porque en la versión simplificada de la revolución social que se ha hecho no se incluía la cuestión de lo axiológico, de los valores, del sujeto que se autotransforma y que esa autotransformación individual forma parte de la revolución social. Entonces, si haces el favor de hablar un poquito de esto. No, es decir, ayer lo toqué un poco, muy brevemente.
Cuando Schiller hablaba de la revolución de las conciencias, está dicho todo. No puede haber verdadera revolución si la persona implicada, comprometida con la revolución, no ha asumido los valores previos a esta revolución, que son los valores morales y humanos y éticos. Y aquí vemos cómo las revoluciones han degenerado casi siempre, desde la francesa. ¿Cómo te explicas tú que después de predicar que la igualdad y la fraternidad y todo, termina en crímenes? Claro. Y en divisiones y en luchas intestinas. O sea, sin una formación moral profunda, las revoluciones siempre serán víctimas del afán de descollar, de la vanidad, ¿Cómo ha ocurrido? Hay que combatir el afán de poder, es el veneno más grande. La voluntad de poder y el afán de poder es la causa principal de mal moral, ¿no? Algunos moralistas antiguos decían que eran las pasiones, el deseo sexual, que no es verdad. El deseo sexual puede ser como mucho una fuente terciaria de mal en ciertas condiciones. El sexual es muy importante, es básico, pero no a nivel público, colectivo, no es determinante. La voluntad de poder es la causa primera. Sí. Los grandes males de la humanidad tienen dos causas, la voluntad de poder y la codicia. La codicia, la concentración de la propiedad. Entonces una sociedad... Bueno, el dinero en el mundo antiguo, es decir, la voluntad de acumular millones, no era tan... En la economía en general tenía menos importancia que en la vida a partir de la burguesía. Claro. La burguesía es la que empieza a darle una importancia básica a la posesión de bienes materiales. En la antigua Grecia era un tema más bien secundario, la crematística. Claro. Eso es un producto de la civilización burguesa. Y se consideraba que el dinero era una cuestión que tenía un componente vergonzoso. Sí. Y que eso está muy bien porque limita el poder del dinero. Ahora, sin embargo, no es así. Ahora la gente habla con arrogancia del dinero, considerándolo un bien superior. Eso es un gran decaimiento moral propio de la sociedad actual. Sí, señor. Bueno, pues... Yo quiero terminar ya. Claro. Quiero aprovechar para pedirte algún consejo a nivel de lecturas. Si tú has leído tanto, nos puedes recomendar un poco para que la gente que sienta las ganas cuando nos escuche o la necesidad de decir, bueno, voy a intentar mejorar un poco mi conciencia, mi ética. Pues, ¿puede ser un libro tuyo o no, de un libros clásico? Míos no voy a, lo que tú no libros consideres míos no. Unos libros un poco para empezar un poco el camino. Bueno, yo voy a dar brevemente, decirte, y con esto basta, porque además lo dice todo. Yo recomiendo a los jóvenes que quieran leer, que lean sobre todo a Albert Camus. Albert Camus. La peste, L'homme révolté. L'homme révolté. Sí, que es la obra principal de él. No la más conocida porque hablan de El extranjero y todo esto. Y bueno, tiene obras, el mito de... Pero la obra que me parece más importante de él es L'homme révolté. También puede leer los diarios. Él escribió diarios traducidos en Argentina desde hace muchos años, y su última obra importante es La Chute, la caída, que es un resumen de lo que él ha vivido, pero esta no es tan importante como La peste y sobre todo yo con esto lo digo todo. Albert Camus, el gran humanista del siglo XX. Interesante aportación.
¿Te sorprende? No, porque ya lo Ya había lo leído sabes, casi todo lo de Leno y lo sabía. Bueno, yo sí quiero hacer una recomendación de lectura. Una vez más, leed el breve tratado de ética. Y no me digáis como una vez un chico me dice, Félix, lo estoy leyendo, pero me resulta muy difícil. Y yo me salía del alma porque estábamos hablando por teléfono y digo, pues nada, síguete machacando hasta que lo domines y no te quejes tanto, síguete esforzando, hombre. Que los caminos fáciles no llevan a ningún lado y el dominio del pensamiento exige un esfuerzo, claro, cómo no. Bueno, pues me veo la obligación de terminar. Nos quedan, yo creo que como el 80% de preguntas que habíamos preparado en el tintero. No somos grandes Lo periodistas. dejamos para otro día. Lo dejamos. La verdad es que Habrá otra ocasión. me encantaría poder repetirlo en otra ocasión. Sí, claro. Claro, ¿te Para parece otra bien, Eleno? ocasión. Pues Con perfecto. tiempo está viendo. ¿Y cómo te has sentido en este otro lado? Ah, ¿Te ha perfecto, ¿te ha sido costado? todo. Yo he estado tomando notas y aprendiendo, que es lo que ¿Y hago lo has siempre. pasado bien? Sí, me lo he pasado muy bien, sí, Yo me lo he aprendiendo. pasado bomba con vosotros y más no puedo decir. Bueno, pues muchas gracias, Eleno. Y gracias por la aportación Gracias técnica. a los cámaras también, a la gente que está colaborando con nosotros. Eleno, gracias de verdad. sido Encantada un de que placer. estés aquí y a ver si podemos repetirlo. O sea, nosotros no somos como Heidegger, le damos una importancia a la alegría. Tú Ah, le criticas claro, a Heidegger claro. porque dice, nunca emplea en su libro la palabra alegría, en sus libros, pues nosotros sí. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.